Presentamos 24 Noche. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de 24 Noche, 1 de la mañana en punto. La crisis de seguridad volvió a generar una serie de reuniones en el Palacio de la Moneda. Desde el gobierno criticaron duramente la ausencia de exautoridades del Ministerio del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, que habían sido convocados a esta cita. La respuesta de la administración anterior no se hizo esperar y si la vocera acusó que el actuar del sector era absurdo, en la réplica la emplazaron a informarse. Mañana intensa y agitada en el Palacio de la Moneda. Diversas reuniones, algunas en paralelo para abordar posibles medidas por la llamada crisis de seguridad. Uno de los encuentros que acaparaba la atención fue el que reuniría a las actuales autoridades del Ministerio del Interior con quienes en el pasado ocuparon esos cargos. Subsecretario o exministros de Interior de la derecha confirmaron su participación. Entiendo que sí, la verdad. Rostros de la administración Piñera que no llegaron a la cita y nuevamente su ausencia fue notoria. Pero el día viernes, cuando la subsecretaría los invitó a constituirse con motivo de estos últimos hechos, no concurrieron. Y hoy día tampoco concurrieron. A la Moneda fueron invitados los ex subsecretarios Gali y Uvilla y los ex ministros Delgado y Andrés Tadwick. Este último, cuando lideraba la seguridad en Chile, fue acusado constitucionalmente en 2019. En la Cámara, la acción contó con el apoyo de los entonces diputados Gabriel Boric y Manuel Monsalve, puestos vacíos criticados con dureza por el Ejecutivo. Es una contradicción que se pida diálogo, pero no se venga a dialogar. No sé si me explico, pero es absurdo. Ministra, infórmese. Estamos trabajando con el subsecretario Monsalve en esta agenda reservada de seguridad. Lo único que le digo es que no use la agenda de seguridad como un show político. La oposición en otra cita sí dijo presente a través de los presidentes de las comisiones de seguridad y de defensa. Encuentro encabezado por el subsecretario Monsalve, en donde se abordaron las nuevas medidas de expulsión anunciadas por el gobierno el viernes. Vimos una voluntad clara del subsecretario Monsalve. Esperemos que esa voluntad se plasme en hechos concretos. Nosotros le planteamos que cualquier tipo de proyecto de ley que él quiera presentar, lo vamos a aprobar en el menor tiempo posible si es necesario. Lo que ya pasó, lo que se dijo antes, quedó en eso. Hoy día la situación es distinta y creo que en esto no podemos restarnos como gobierno, como oposición, a llegar a un gran acuerdo nacional. Durante los próximos días, el Ejecutivo presentará al Congreso algunas modificaciones a la actual legislación que entregarían, de aprobarse, más facultades a las policías para allanar y mayores medidas para reducir los tiempos de apelación de quienes estén en proceso de expulsión. Según las actuales cifras, de mantenerse la tendencia, se podría concretar en los próximos 14 meses la salida de 2.600 migrantes aproximadamente. Eso va a estar planificado, digamos, con una agenda semanal. Para eso he dispuesto a nivel nacional equipos que se van a dedicar a este trámite, a ubicar a las personas y ponerlas a disposición para hacer las expulsiones. Hasta la fecha y durante este año se han realizado cerca de 740 expulsiones y en el gobierno esperan alcanzar las 1.000 al terminar el 2023, cifra lejana a la solicitada en el llamado ultimátum de rehén a la ministra Toa. La condición es que se expulse a estas 12.000 personas en carpeta antes de ser acusada constitucionalmente en el mes de diciembre. Amenaza, como dijo el gobierno, que no generó consenso en la oposición pese a las críticas por la supuesta falta de diálogo de la ministra del Interior. La ministra Toa ha tenido aciertos y ha tenido desaciertos, pero la ministra Toa le genera un profundo desagrado ir al Congreso. El problema es que no contamos con un interlocutor que se quiera sentar con sintonía con las medidas que se tienen que tomar. Nos pasamos allá dialogando. En el Congreso será ingresado el proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas tras ser firmado por el presidente Boric este martes. El jueves continuarán las reuniones entre los diputados y el subsecretario Monsalve para ingresar nuevas mociones legislativas a más tardar la próxima semana. Ponga atención a lo siguiente, aún hay un 62% de personas que no sabe por qué opción votar en el próximo plebiscito constitucional. Este lunes se reveló una nueva encuesta del Centro de Estudios Públicos que nuevamente es liderada por Evelyn Matei como el personaje político mejor evaluado. Término e inicio del Consejo Constitucional que medirá su propuesta de nueva Carta Fundamental en 27 días más ante la ciudadanía. Proceso que, según la última encuesta CEP, posee un alto desinterés ciudadano. 47% de los consultados están muy o nada interesados. ¿Ha leído algo de la propuesta? No, nada. Una cosa. De que voy a ir a votar porque me obligan a ir a votar, porque yo por mí no iría a votar. Aún no me he informado lo suficiente. Voy a votar, sí.
Según el sondeo que fue realizado cuando aún no se iniciaba el despliegue de partidos y comandos, un 53% de la población aún no decide si votar a favor o en contra, cifra de indecisos que se amplía según el estudio. Un 53% de las personas dice que aún no lo ha decidido, más el 9% de no sabe o no contesta, un 9%, con eso tenemos un 62% de personas que aún no han tomado la decisión. La opción a favor alcanzó un 8% de respaldo y el en contra lidera la muestra con 30 puntos. Así, llegar a la gran cantidad de indecisos será el objetivo de ambas opciones. Yo creo que es la mejor demostración de que este proceso y esta elección está absolutamente abierta. Tenemos mucha confianza de que esto se da vuelta. Creo que el mensaje no está llegando, sabíamos que esta iba a ser una campaña corta, la franja está recién comenzando, esperemos que eso contribuya. La encuesta, como es tradición, también midió a los denominados personajes políticos y aunque registró un descenso de 9 puntos, la alcaldesa Evelyn Matei sigue encabezando la lista con un 46% de evaluación positiva. La gente ve que estamos preocupados, por ejemplo, del empleo, que es una preocupación hoy día de los chilenos. Así que básicamente estamos tratando de conectarnos con los dolores, con las necesidades de los chilenos, obviamente que a partir de una municipalidad. A la alcaldesa le sigue el expresidente Sebastián Piñera con un 37% de valoración positiva, el gobernador metropolitano Claudio Orrego, el ministro de Hacienda Mario Marcel y el alcalde de la Florida Rodolfo Carter. Otros presidenciables también están en la lista. La ministra del Interior llegó al 32% de valoración ciudadana, seguida de José Antonio Kast y Camila Vallejo. El presidente de la República se ubicó en la 9ª posición con un 24% de valoración positiva. En este cargo en que yo estoy, pueden ayudar mucho a nublar la vista, ¿no? Porque aquí no estamos en este cargo para conseguirnos likes, para conseguirnos evaluaciones, estamos en este cargo para mejorarle la vida a las personas. ¿Cómo fue evaluado el gobierno? Un 61% desaprueba la conducción del mandatario y un 26% la respalda. Si no avanza un proyecto, aunque sea porque lo rechazó la oposición, es responsabilidad, según la opinión pública, de que el gobierno no logró sacar el proyecto adelante. Entendemos esa mirada, ¿no? Pero no podemos descansar en eso. El concepto corrupción fue protagónico porque un 59% de los encuestados cree que es mucho mayor que a la de hace 5 años. ¿Qué tan extendida está según la CEP? Las cifras alarman. Un 73% aseguró que casi todas las personas del servicio público están involucradas y un 68% dijo que es el Congreso en donde más se aprecia. Esa percepción, a mi juicio, arranca de hechos anteriores donde se han legislado en función de ciertas empresas. El Congreso Nacional y los parlamentarios en particular no manejamos recursos y por lo tanto los hechos de corrupción se dan en otras instituciones y no en esta corporación. La versión número 90 de la CEP también reflejó los principales problemas que la ciudadanía cree debe mejorar el gobierno, siendo la delincuencia la que encabeza la lista. Vamos a hablar ahora del denominado caso Audios. La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero y el director del Servicio de Impuestos Internos llegaron hasta el Senado para exponer sus investigaciones en torno a este escándalo. La CMF recalcó que eventuales influencias no tuvieron efecto en sus indagatorias. La polémica reunión en que el influyente abogado Luis Hermosilla hablaba de eventuales coimas a funcionarios públicos llegó hasta el Congreso. La presidenta de la CMF y el director de Impuestos Internos fueron invitados al Senado, sesión especial en la Comisión de Hacienda, donde los reguladores dieron a conocer los antecedentes y las acciones que están tomando en torno a un caso que remece al mundo económico. Si la empresa o sus representantes trataron de influir sobre algún funcionario de la institución, no hubo efecto alguno. Todos los funcionarios y funcionarias cuentan con la confianza del Consejo y el Consejo me pidió expresamente así comentarlo para el desempeño de sus funciones. En tanto esta situación se aclare. La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero defendió el rol de su organismo, que hace 5 meses ya sancionó con multas y la cancelación de funcionamiento a la corredora de bolsa STF Capital, propiedad del empresario Daniel Sauer, y que generó la polémica reunión en la que participó el abogado Luis Hermosilla. En la instancia, el director de Impuestos Internos también adelantó la presentación de posibles querellas. El mismo Rodrigo Toppelberg hizo una querella por estafa y otra ligada a la emisión de documentos tributarios falsos. Ya estaba nuestra subdirección jurídica en conjunto con la subdirección de fiscalización haciendo el levantamiento
preparativo para una denuncia o una querella para ser presentada por delito tributario. Las alertas se levantaron en el Servicio de Impuestos Internos tras una entrevista en el Diario Financiero en que Daniel Sauer habla de facturas ideológicamente falsas. Las indagatorias por estos días siguen tanto en la Fiscalía Metropolitana Oriente como en los organismos administrativos que desarrollan sus propias investigaciones internas. Nuestra actitud es de acelerar al máximo todas las investigaciones, que estas sean capaces de profundizar en todos los temas en los cuales existan dudas. Para eso son. A pesar de ese audio, que data de junio y que se conoció recién el lunes, martes pasado, ya desde marzo la Comisión de Mercado Financiero había levantado una investigación. En el Congreso ya hay al menos 3 bloques políticos que se encuentran juntando firmas para poner en marcha la comisión investigadora del caso Audios, iniciativas que seguramente serán refundidas. Nosotros vamos a invitar a esta sesión investigadora al abogado Hermosilla para que dé su versión y al mismo tiempo a los otros involucrados en la reunión que dio origen a este caso. A cualquier comisión investigadora nosotros vamos a respaldarla. Yo creo que en esto tiene que haber máxima transparencia. Trama del polémico audio de 105 minutos en que participan Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, que escriben nuevos episodios a la espera que uno de los más influyentes abogados del país declare ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público decidió apartar a la fiscal Macarena Cartagena de la investigación del caso de Tomás Bravo. La medida fue adoptada por el fiscal nacional Ángel Valencia, respondiendo a los constantes reclamos por parte de la familia de Tomás y también la querella por sustracción de menor presentada en febrero de 2021 por Estefanía Gutiérrez. En su lugar será asignada la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien según la Fiscalía Nacional apunta a asegurar una gestión especializada en la investigación considerando la gravedad de los hechos denunciados y la complejidad del caso. A través de sus redes sociales, la madre del menor mencionó que el cambio les da esperanza, además de esperar que la nueva fiscal a cargo sea empática y trabaje con el corazón al momento de lograr verdad y justicia por Tomasito. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos con una buena noticia, porque tras un año en números rojos, la actividad económica repuntó y el tercer trimestre de este 2023 superó las expectativas. Un panorama más alentador que los expertos y el gobierno proyectan que se mantenga hasta el cierre de este año. Al igual que el clima en nuestro país, el sol se asoma en la economía. Eso parece ocurrir tras conocerse los resultados de la actividad económica durante el tercer trimestre de este año, que fue de 0,6%, un dato mejor de lo esperado. Esta cifra positiva, por lo tanto, viene a confirmar que hay algunos indicios de que la caída de la actividad económica estaría terminando. Números azules que nuevamente dicen presente tras 3 trimestres consecutivos de retrocesos. Un resultado que fue bienvenido por el gobierno, que celebró la cifra. De hecho, el ministro de Hacienda hizo una referencia a los pronósticos pesimistas que existían con respecto a la actividad económica. Mucha gente planteaba, ¿cierto?, que íbamos a tener una cifra negativa y que íbamos a estar junto con Argentina, con Haití. Y afortunadamente lo que vemos es que la recuperación de la economía ha sido algo mejor que lo que se estimaba hasta hace poco. Si hacemos un zoom a los números por sectores, el principal en aportar para esta cifra positiva fue la actividad minera, con un crecimiento de 4,6%. Está teniendo un aporte positivo y hay espacio para que este sector, en la medida que siga habiendo inversión, que se generen condiciones de estabilidad, ¿cierto?, jurídica, tributaria, regulatoria, eso puede contribuir a que este sector contribuya también a tener un mayor crecimiento en el futuro. Sin embargo, no todos son buenos resultados. El consumo de los hogares sigue dañado y retrocedió 3,6%. Eso sí, cae menos que los trimestres anteriores. Un signo positivo, pero preocupa la caída de la inversión, tanto en términos trimestrales como en términos desestacionalizados, y acá es donde debemos poner el foco, o si no, no vamos a ver un crecimiento sostenido en el largo plazo. Y a la inversión se suma otro desafío, el mercado laboral.
Y la verdad es que está bastante difícil encontrar trabajo, ya sea en la carrera o en un cargo operativo. Ha sido un poco difícil. A nivel general sí ha sido bastante difícil. Ya sea por internet o por las mismas universidades e institutos, es algo súper difícil. Si bien la economía comienza a mostrar mejores números, el empleo sigue siendo una preocupación tras su estancamiento en los últimos meses. Por lo mismo, han surgido una serie de iniciativas para revertir el actual presente. Lo último es la Feria Laboral Joven Pro en Providencia. Y tenemos alrededor de 30 empresas, 700 oportunidades laborales, entre oportunidades híbridas, remotas, lo que son igual full time y también oportunidades internacionales. Mercado laboral que es clave para que la economía siga su repunte de cara a un 2024 con mejores proyecciones. Se ve un año 2024 algo mejor, como decía, principalmente porque, digamos, se van a ir despejando algunas incertidumbres y eso debiera permitir que la economía efectivamente crezca, no a tasas muy altas, ¿verdad?, pero en torno a su potencial. Un panorama más auspicioso que también se replica para el fin de este año, en donde desde el Ministerio de Hacienda no descartan cerrar sin números rojos, mejores síntomas para una economía que de a poco se pone de pie. 1 de la mañana con 16 minutos, vamos a una pausa aquí en 24 Noche y ya volvemos con más noticias. Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. Internacional. 1 de la mañana con 23 minutos, estamos de regreso en 24 Noche. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, comenzó ya a trabajar en su futuro gobierno a un día de haber ganado las elecciones. Vamos hasta Buenos Aires con nuestra enviada especial, Constanza Santamaría. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. El día después del triunfo de Javier Milei ha sido muy intenso aquí en el que es el domicilio, la casa del presidente electo, el Hotel El Libertador, donde Javier Milei estableció su residencia desde antes de las elecciones generales del 22 de octubre, se quedó durante toda la campaña de segunda vuelta. Aquí fue donde se instaló el búnker, donde anoche recibió y esperó los resultados, donde festejó el triunfo y desde donde le habló por primera vez a los argentinos como presidente electo. En este lugar hoy día comenzó el movimiento muy temprano. Dicen que Javier Milei se acostó tarde, a las 4 de la mañana, y se durmió a las 4 de la mañana y se levantó muy temprano, a las 6 de la mañana, porque a las 7 ya empezaron a llegar los primeros asesores a reunirse con él. Reuniones durante todo el día, con siesta de por medio, con entrevistas también a medios tanto argentinos como internacionales. Estuvieron esperando aquí, los medios estuvimos esperando y bastantes seguidores que llegaron a verlo, que saliera el presidente electo, porque se suponía que iba a tener reuniones en el Ministerio de Seguridad, que iba a reunirse con el presidente Alberto Fernández. Así es que estuvimos durante todo el día ahí con el auto de Javier Milei estacionado en el ingreso del hotel esperando que saliera. Eso no ocurrió. En algún momento, al final del día, al final de la tarde, se anunció que el presidente no saldría del hotel. Las reuniones fueron aquí en el mismo hotel, no hubo reunión con el presidente electo, y la principal reunión que tuvo hoy día sin duda fue a las 7 de la tarde, cuando llegó el expresidente de Argentina, Mauricio Macri. A las 7 de la tarde estuvieron reunidos por más de una hora. Recordemos que la alianza que hizo Javier Milei en la segunda vuelta con el PRO, con Patricia Bullrich y el macrismo, fue fundamental para explicar la gran votación que obtuvo ayer Javier Milei y el triunfo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál va a ser el rol del macrismo, del PRO, en el próximo gobierno de Javier Milei? Eso es lo que probablemente estuvieron conversando durante más de una hora Mauricio Macri y el presidente electo. También hemos visto a su hermana Karina Milei entrar y salir varias veces del hotel. Aquí sabemos desde muy temprano que el presidente hizo algunos anuncios, confirmó, por ejemplo, el nombre de algunos de sus ministros, el ministro, por ejemplo, del Trabajo, el ministro de Justicia, también la presidenta del sistema previsional. Bueno, varios de sus nombramientos, el jefe de gabinete. También aquí anunció cuáles van a ser las primeras privatizaciones, YPF, también estarán los medios públicos, la televisión pública, y anunció que antes de asumir en el gobierno el 10 de diciembre va a hacer 2 viajes, a Israel y a Estados Unidos, que son sin duda los países que él ha dicho
dicho que van a ser sus principales aliados. Otro de los anuncios es que, por ejemplo, que él va a trasladarse a vivir en la Quinta de Olivos, la residencia de los presidentes de Argentina, que no va a vivir con Fátima, su novia, porque según él explicó, ellos no conviven, así es que se va a trasladar solamente él a la Quinta de Olivos. Dijo que ahí iba a instalar su centro de operaciones, su oficina, y que muy de vez en cuando aparecerá por la Casa Rosada. Lanzó su primer comunicado y en él confirmó durante esta tarde que no hay fecha ni hora para la supuesta reunión con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Esa es la gran duda, incógnita de este día. ¿Cuándo se reunirá con el presidente de Argentina? Dicen que Javier Milei quiere que esté muy claro primero quién va a guiar y liderar esta transición, si será, por ejemplo, Sergio Massa, el candidato derrotado, u otra persona más, y que antes de eso Javier Milei no quiere reunirse con Alberto Fernández. Esa es una de las incógnitas. Otra es más a largo plazo, ¿cómo va a hacerlo Javier Milei para cumplir con la gran cantidad de promesas que hizo, de compromisos de campaña, de cambios en la situación económica de este país, si no tiene ni mayoría en el Congreso? Y además gran parte de sus promesas tienen que pasar por el Congreso y otras incluso por reformas constitucionales. Con esas dudas se termina aquí el primer día después de la elección de Javier Milei. Mañana, que ya es día hábil porque hoy día es feriado todavía, tendremos además las reacciones de los mercados a esta elección que aquí ha sido calificada como una elección histórica. Buenas noches. Buenas noches, Connie, gracias, que estés bien. Y vamos a revisar a continuación, vamos a seguir en este mismo tema y revisar la conversación que sostuvo Matías del Río junto a Mara Pegoraro, politóloga de la Universidad de Buenos Aires. Revisemos esta conversación. Mara, buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, podríamos decir, porque bueno, finalmente la Argentina empieza a tener algún grado de certidumbre respecto de quién es el próximo presidente de los argentinos y las argentinas y que va a asumir el 10 de diciembre. ¿Y qué pudiéramos esperar a la luz de estas primeras ya 24 horas que se sabe quién será el próximo presidente a partir de ahora nada más, el 10 de diciembre, por 4 años? Yo creo que lo primero que tenemos que comprender es que el eventual gobierno que asume el 10 de diciembre, conformado en una coalición muy particular entre La Libertad Avanza y un sector de lo que supo ser Juntos por el Cambio, en particular el Partido Propuesta Republicana, que responde al ingeniero Mauricio Macri, fue presidente de Argentina entre el 2015 y el 2019, en principio tienen un escenario de gobernabilidad legislativa bastante débil, ¿no? Digamos, no alcanzan a tener quórum propio en la Cámara de Diputados, quedan muy lejos de un quórum propio en el Senado. Les recuerda que la Argentina es un sistema bicameral en el Poder Legislativo, y eso, en principio, pone ciertas trabas a esta agenda tan radical de reformas que el presidente electo Javier Milei se comprometió tanto en campaña como en su discurso de asunción a llevar adelante. Luego queda analizar cómo va a ser la configuración o la relación de fuerzas que se establezca con los gobernadores de provincia. La Argentina es un país federal, donde los gobernadores de las provincias tienen muchísimo poder, no solo en el orden de la política provincial, sino también en el orden de la política nacional, porque por la propia dinámica del sistema electoral, los gobernadores de provincia suelen ser los jefes políticos de los representantes de la provincia en el Congreso Nacional. Entonces ahí hay todo un entramado político donde además el candidato de La Libertad Avanza, parado en su lugar anticasta, ha planteado que el diálogo político en principio solo está permitido o habilitado con los argentinos de bien, que no está muy claro quiénes integran esos argentinos de bien. Si esos argentinos de bien somos todos los argentinos o son solo el 55% que lo votó. Creo que la gran pregunta es cómo va a gobernar el presidente electo en términos efectivos en relación a la capacidad que tenga de sancionar leyes, y si decide no ir por el Congreso, bueno, ¿cuál es el camino alternativo que no parece ser muy democrático? A ver, desde acá se ve a la distancia que nos permite la tecnología, los distintos programas que hemos revisado, en una mañana una entrevista muy temprana en Rivadavia con Longobardi y otras cosas que van llegando, el mismo discurso de ayer. Nosotros tuvimos aquí a Javier Milei hace unos 3 años y lo hemos visto en la trayectoria, y parece ser que está viviendo rápidamente esta experiencia de vital de ser el responsable de algo. Es como el responsable de un grupo, el responsable de un viaje, el responsable de un curso.
y uno lo nota un poco más templado, un poco más tranquilo, controlado, me imagino muy coacheado, le decimos nosotros. Pero ¿ustedes lo notan así? ¿Lo notaron? Yo lo vi en la entrevista de Longobardi esta mañana y muy en el estilo de... Longobardi es un crítico, o ha sido muy crítico de las últimas semanas, tratando de ser muy pausado, muy tranquilo, contando hasta 10, no reaccionando fuerte, ni con estos delirios de que no tendrá relaciones con presidentes comunistas, aunque no lo sean, pero en fin. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo ha visto la Argentina estas primeras 24 horas? Es cierto que su discurso de reconocimiento de triunfo fue un discurso templado, fue un tono templado. Sobre el final, un poco intentó liberarse, también hablándole a la tropa propia, ¿no es cierto? Vemos cuando grita su famoso «Viva la libertad». Carajo, le pido disculpas, digamos, pero esa es la forma en la que se expresa. Luego, cuando sale al balcón, ya es el Milei más conocido, menos templado, menos moderado. Sí. Hoy a la mañana, en los diferentes medios que ha ido atendiendo, ha tenido un registro discursivo, como vos bien señalás, bastante tenue, y ha intentado explicar que inicialmente va a haber que enviar un paquete de reformas, que ese paquete de reformas va a haber que discutirlo, va a haber que elaborarlo. La Argentina ya ha atravesado un proceso de traspaso de gobierno con un presidente que viene con una idea de aprobar un grupo de leyes o una mega ley que permita reformar el Estado, reformar la economía y dé ciertas herramientas. Esto ya lo hemos vivido y ha fracasado esa estrategia de una mega ley para reformar el Estado y la economía argentina, con lo cual sería prudente que no repitan errores que se cometieron a principios de la década de los 90. La pregunta es si ese temple va a durar en el momento de tomar decisiones con frecuencia, ¿no es cierto? No es lo mismo una campaña electoral, no es lo mismo atender a los medios de comunicación que gobernar. Por supuesto. Que tomar decisiones en la dinámica y en la vorágine y no teniendo, por sobre todas las cosas, la información permanente disponible con el tiempo para tomar decisiones. Gobernar requiere velocidad. Pues, y sobre todo él que tiene, y quienes llegan hoy al gobierno, llegan el 10 de diciembre, tienen el fantasma del gradualismo de Macri, que para muchos fue el gran responsable de que no se reeligiera. Pero además porque él ha dicho ayer con claridad, no a medias tintas, no a la gradualidad, no tiene la mayoría en las cámaras. En la Cámara de Diputados podría, si es que logran los radicales, al PRO, podría tener una mayoría, no en el Senado, que está por abajo del justicialismo. ¿Cómo se conjugan estas dos realidades? No gradualidad, es decir, los primeros 2-3 meses ya con algunas medidas fuertes, pero sin mayorías. No calza, no cierra el círculo. La ciencia política, en general, la respuesta que uno ve desde la historia es que cuando los presidentes no tienen apoyo legislativo suficiente suelen gobernar por decreto y aparecen ahí, digamos, los ribetes más autoritarios. Claro. Hasta ahora, los voceros de La Libertad Avanza y el propio Javier Milei han intentado señalar que ese no va a ser el camino. Bueno, es cierto esto que vos marcás, ¿no? Digamos, el gradualismo o el no gradualismo es enemigo del consenso y las decisiones consensuadas requieren de tiempo para gestarse, ¿no? La construcción de mayorías legislativas es una tarea muy difícil y que además requiere de enormes expertos en la construcción de esas mayorías legislativas. Y mucha voluntad. Y en un país en grieta no es fácil. Bueno, Javier Milei puede alcanzar el quórum de 129. Bueno, la realidad es que está muy lejos. Javier Milei tiene solamente 35 diputados. El quórum es 129. Digamos, de 35 a 129 le falta prácticamente más del 60% de la Cámara para poder llegar. Y Unión por la Patria tiene 108. Sí. El PRO dentro del contingente de lo que supo ser Juntos por el Cambio, al PRO le corresponden estrictamente, al PRO que representa y que responde Mauricio Macri, 35. O sea que 35 más 35 son 70. Todavía queda 59 bancas de obtener el quórum propio. Inclusive para la designación del presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados es designado por sus pares. ¿Quién va a tejer el quórum para que el presidente de la Cámara sea designado? Javier Milei desde el Ejecutivo presionando, los gobernadores de provincia con los diputados que le responden a ellos, o el contingente legislativo. No es, y hay 3 semanas para definir eso, la sesión preparatoria para la asunción de los nuevos legisladores es el 7 de diciembre, el 10 asume Javier Milei y el 11
hay sesiones extraordinarias ya aprobadas en el Congreso. Entonces, hay una velocidad que hay que ver si La Libertad Avanza tiene los interlocutores necesarios. En principio, el tono moderado del presidente electo sugiere que debiéramos darle el beneficio de la duda. Si esto va a ocurrir, no te lo puedo decir. Hay medidas que ya se anunciaron, entiendo que una entrevista con Feynman esta mañana, me parece que fue allí donde habló ya de algunas privatizaciones, o sea, entró con el pie en alto rápidamente porque hay una parte del país que no está de acuerdo, privatizaciones de YPF, de medios públicos, en fin. ¿Cómo se logra eso? ¿Se puede hacer por vía administrativa? ¿Cómo pretende hacerlo? ¿Ha explicado bien Milei? No lo han explicado y esa es la gran pregunta. La mayoría de las medidas radicales que Javier Milei pretende tomar tienen que pasar por el Congreso, inexorablemente. Por supuesto, lo pueden hacer por un decreto de necesidad de urgencia, pueden hacerlo por un decreto de necesidad de urgencia. Pueden cerrar una dependencia pública por decreto de necesidad de urgencia, lo pueden hacer. Ahora, ahí abre todo se abre todo un juego judicial respecto de la cantidad de demandas que se van a presentar, desde despidos, derechos laborales y, una sucesión de actos administrativos que pueden ser declarados hasta inconstitucionales. Entonces, ahí es otro juego el que se abre. Que pueda tomar la decisión no quiere decir que la pueda llevar adelante. Eso como primer elemento. Y luego, ¿cuál va a ser? Hay un elemento, vos mirás mucho la política argentina. La sociedad argentina es una sociedad con un alto nivel de movilización. Bueno, te iba a preguntar por el cuarto poder. Porque hemos hablado mucho del poder legislativo, que la Cámara, que tú eres bicameral. Podríamos decir tricameral, si exageramos, ¿no es cierto? Estamos en el poder de las calles, los piqueteros, los punteros, los sindicalistas, y muchos dicen, exagerando, a Argentina lo manejan Moyano y compañía, Delía, Moyano, en fin, el Pata. Bueno, yo sé que es una exageración, pero tampoco estamos tan lejos, ¿no es cierto?, de que hay que gobernar con los grupos sindicalistas. Y Milei los ha tratado de una manera increíble. Delía, ayer en la tarde, que uno de los dirigentes históricos, felicitaba 10 minutos o 20 minutos antes de saber el resultado, felicitaba por Twitter a Sergio Massa por su triunfo histórico, en un desafío claro al que sabían ya casi todos que era Milei el presidente. Entonces, ¿cómo se maneja esa realidad de la calle? Bueno, es uno de los elementos que contribuye a esta débil gobernabilidad que sugiere que puede llegar a tener un gobierno de Javier Milei, ¿no? Digamos, cuando uno no tiene protección legislativa y además tiene una amenaza constante en la calle, bueno, lo más probable es que tenga un gobierno con frentes muy, muy complejos para resolver. Pero no solamente en términos de la sociedad organizada, la sociedad argentina es una sociedad de enorme movilización. Los universitarios también son una enorme población que se moviliza permanentemente en defensa de la educación pública, la comunidad de artistas, las universidades, los estudiantes secundarios. La sociedad argentina es una sociedad con enorme historia de movilización, más allá de la movilización organizada que uno puede pensar en términos de los sindicatos, los movimientos sociales, o los piqueteros, como vos los denominaste. Javier Milei en su momento supo tener detrás a Barrio Nuevo, a Luis Barrio Nuevo. Disculpa, entiendo que así se los denomina, ¿no? Es que yo los denomine piqueteros. No, por supuesto. Lo que pasa es que dentro de los movimientos sociales, los piqueteros son un grupo, pero en la Argentina se los conoce como movimientos sociales en general. Pero a esto iba, Milei en algún momento estuvo cerca de tener cierto diálogo con algunos dirigentes sindicales históricos, como Luis Barrio Nuevo. Luego Luis Barrio Nuevo le retiró el apoyo. Sí. Yo te diría que estamos en un momento de una enorme reconfiguración del sistema en general de actores en la política argentina. Y entonces es muy temprano para poder decirte, quiénes se van a alinear con Milei y quiénes no se van a alinear con Milei. ¿Cómo se va a organizar la sociedad argentina? ¿Qué nivel de paciencia va a tener también ese 55% que lo votó? ¿No? Lo votó sabiendo, conociendo las propuestas. No es que Milei va a sacar de la manga las privatizaciones. Las ha dicho sin tapujo alguno. Es correcto. Nadie puede alegar ignorancia o desinformación o desconocimiento, ¿no? En relación a esto. Pero lo que yo creo que operó más que nada en el votante de Milei es una idea de
la posibilidad de tener un futuro dependiendo de las capacidades individuales, ¿no? Digamos, esa es un poco la ilusión que construyó Milei. Bueno, si a mí el Estado me saca la pata de encima, si yo, en lugar de que me retengan parte de mi salario para la jubilación futura, me lo dan ahora, bueno, entonces yo puedo administrarme mejor mi presente, digamos. El futuro queda muy lejos cuando el presente es muy angustioso. Y creo que esa es un poco la esperanza que Milei construyó. Ahora, lo cierto es que el voto de la esperanza también es bastante impaciente, ¿no? Y el argentino también, la sociedad argentina también es bastante impaciente. Entonces, bueno, prometiste dolarización, prometiste bajar la inflación, me dijiste que venía la privatización, me dijiste que se terminaba los planes sociales, los beneficios. Bueno, ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacer eso? Y me parece que ahí hay otra tensión. Mara, por último, es imposible una entrevista o una conversación sobre Argentina sin hablar del peronismo. Y el peronismo en oposición sabemos lo que es. Salvo Macri, las historias para atrás son muy complejas. Solo recordar de la Rúa, el 2001, Alfonsín, el 89, si no me equivoco, que terminan sus gobiernos antes de tiempo. Y salvo Macri, por décadas, nunca un gobierno que no fuera peronista logró terminar su periodo. Ojalá esta siga siendo la excepción junto a Macri por estabilidad democrática, pero mi pregunta no va a si crees que va a terminar o no el gobierno, porque lo vamos a dar por hecho que sí. Mi pregunta es cómo se reconfigura el peronismo. ¿Va a seguir siendo el kirchnerismo o requiere también un 2.0? Porque desde el 2003 que partió el kirchnerismo y ya tiene sus años y tiene su desgaste. Es correcto lo que vos señalás, desde la vuelta a la democracia en la Argentina, que se cumplen 40 años este 2023, solo un gobierno de signo no peronista logró terminar su mandato. Esperemos que este pueda hacerlo sin poner en riesgo ninguna institucionalidad democrática. El peronismo está atravesando hace bastantes años, te diría inclusive desde el previo al 2019, a pesar de haber ganado la elección, un proceso de reconfiguración de su liderazgo. El kirchnerismo, yo no lo doy por muerto, probablemente sobreviva como una extracción dentro del peronismo. El peronismo, como un movimiento político de enorme heterogeneidad, va a seguir teniendo referencias kirchneristas, como sigue teniendo referencias menemistas, como sigue teniendo referencias de Cafiero, como seguís encontrando personas que te dicen yo soy peronista de Perón, del Perón del 45, claro, ¿no? Digamos que básicamente son personas que hoy tienen más de 75 años. Pero bueno, esa construcción, esa narrativa del peronismo de enorme heterogeneidad y contener, como decía el general, dentro del movimiento todo, bueno, creo que eso es lo que vamos a seguir viendo. La gran pregunta es quién es el nuevo liderazgo dentro del peronismo. El peronismo, cuando no está en el poder, tiene una gran dificultad, que es resolver su problema de liderazgo. Y eso a veces lo hace una oposición muy compleja, muy contraria, una oposición de muchísima obstrucción. Sí, muy áspera con los gobiernos. Exacto, muy áspera, para una metáfora futbolística, digamos, pero a la vez lo hace un peronismo también más lábil a acordar en los márgenes, ¿no? Digamos, porque entonces no hay un liderazgo organizador. La Argentina tiene elecciones nuevamente dentro de 2 años. Dentro de 2 años hay elecciones legislativas, se renuevan las cámaras. Y ahí hay, digamos, una nueva oportunidad. Lo vimos en el 17 respecto del 19, ¿no? Digamos, cuando pierde Mauricio Macri, en el 17 el gobierno de Mauricio Macri gana la elección y muy poco tiempo después empieza a perder poder, capital político y poder, y termina perdiendo la presidencia en el 2019. Yo creo que acá la pregunta no es qué va a pasar con el peronismo, sino cómo se reconfigura el sistema político en general y sobre todo si la Libertad Avanza es un partido político o un movimiento político, pero un partido político llamado a sobrevivir en el tiempo, digamos, si no es una estrella fugaz. Y creo que esa es la gran pregunta, más allá de lo que haga el peronismo, y eso depende, por sobre todas las cosas, no de la obstrucción que pueda hacer la oposición, llámese peronismo, llámese radicalismo, llámese la izquierda en la Argentina, sino sobre todo de las capacidades que tenga el gobierno de resolver los problemas de los argentinos. Bueno, Mara Pegoraro, quedan tantos temas, el tiempo es limitado, te agradecemos mucho tu tiempo para compartir experiencias y conocimientos y sobre todo viviendo en la realidad de la Argentina postelectoral. Muchísimas gracias como siempre por darnos tu tiempo. Gracias a ustedes, buenas noches. Que estés muy bien, buenas noches. 1 de la madrugada con 46 minutos, vamos a la pausa y ya volvemos con más noticias aquí en 24 Noche.
Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. Estamos de regreso en 24 Noche, nos vamos a las calles de Santiago, tomamos contacto con Carlos Melín, que está en la comuna de Macul con una encerrona. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se trata de una encerrona bastante violenta de la cual fue víctima una mujer y su pequeña tan solo de 3 años. Cerca de las 11 de la noche, ella se iba desplazando en su vehículo ahí en Vespucio Sur, a la altura del metro Las Torres, cuando aparecen estos sujetos con armas de fuego, dice la víctima y también los vecinos que se percataron de esta situación. De hecho, ustedes pueden revisar que hay cámaras y hay registros por parte de vecinos que grabaron este momento en el cual esta madre de 28 años se iba desplazando en dirección hacia el sur cuando aparecen estos ladrones. Todo en un punto, en un lugar donde han ocurrido constantemente este tipo de robos, pero no nos había tocado ver el caso de una pequeña de 3 años involucrada en todo esto cuando estos delincuentes con armas de fuego los bajan a la fuerza. Ella estaba esperando a una persona desde un edificio que está en ese lugar cuando aparece esta banda delictual. Incluso, de acuerdo con información de Carabineros, se percutaron 2 disparos y habían casquillos de bala en aquel lugar cuando ocurre esto. Vamos a escuchar declaraciones sobre este tema. Todos los días, entre 10 y 12 de la noche, hay un abordazo. Si no es todos los días, día por medio. Estas personas todas mantienen armamento de fuego y sustraen el vehículo y se retiran del lugar. Al retirarse del lugar, realizan 2 disparos injustificados al aire. En el lugar no hay lesionados, la víctima y la menor se encuentran sin lesiones. Sí, es bastante violento. De hecho, en un momento tuvimos oportunidad de conversar con esta mujer. No quiso referirse a las cámaras, pero estaba impactada, llorando por lo que vivió. Ellos agradecen de todas maneras no haber sufrido algún tipo de lesión producto de esto, pero dicen los vecinos ahí en la comuna de Macul que falta una mayor presencia policial y también de seguridad ciudadana en ese punto para evitar este tipo de hechos, Marco. Carlos Melín, gracias por este contacto. Que estés bien. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos con una información policial. Un enfermero de la ex posta central es investigado por la sustracción de fentanilo mientras estaba de turno. El funcionario fue detenido y se indaga si se trata de tráfico o uso personal. Las alertas del mismo recinto permitieron detectar la irregularidad. La noche del domingo 19 de noviembre, Carabineros recibió una denuncia de la asistencia pública conocida también como la ex posta central. En ese lugar, un enfermero de dicho establecimiento de 27 años, nacionalidad chilena, ingresa a uno de los box donde se encontraba un paciente y sustrae por medio de una jeringa algunos centímetros cúbicos de fentanilo. Posteriormente concurre a un baño y todo esto es observado por la jefa de turno de la unidad de cuidados intensivos del mismo lugar. Estaba en el turno de noche y aparentemente sustrajo el fentanilo de manera fraudulenta. El motivo no está 100% claro, aunque el fiscal tiene sus sospechas. Existe una posibilidad cierta de que haya sido para el consumo personal del mismo detenido. Queremos dar la tranquilidad a nuestro usuario de que una vez que el equipo de enfermería se percata de la posible sustracción de este medicamento, el funcionario fue apartado inmediatamente de la atención de paciente. Paralelamente realizamos la denuncia correspondiente a Carabineros. ¿Pudiera entonces personal de la salud robar y autosuministrarse fentanilo en un servicio público? Si bien los protocolos de la urgencia funcionaron, pues fue la jefa de turno quien advirtió el ilícito, el fentanilo o la llamada droga zombie tiene efectos extremadamente severos. Tenemos reporte del 2015, robos de morfina, fentanilo, que son medicamentos que se utilizan principalmente para anestesiar, robo de este tipo de medicamentos porque no son fáciles de conseguir en farmacias, digamos, son muy restrictivas la venta. Una droga poderosa, difícil de obtener. Hace 2 semanas también la robaron del hospital de Iquique y según investigó 24 horas, en 2021 y en 2022 se produjeron robos de fentanilo desde la misma ex posta central. Mucho podemos hacer en mejorar las capacidades preventivas y de vigilancia en los hospitales para que estos hechos no ocurran. Yo llevo algo en un cajón y llevo 6 ampollas de fentanilo y me voy. Eso hay un conteo riguroso diario en las famosas entregas de turno.
El fentanilo cobra 140.000 vidas al año en Estados Unidos. Sobresalió en la llamada crisis de los opioides, recomendado para pacientes con cáncer en grado terminal. Se masificó inescrupulosamente por los laboratorios que lo recetaron en las llamadas clínicas del dolor, incluso para lesiones menores. Crisis que fue llevada a la pantalla. Get a doctor to prescribe your drug. You know we bill on a full dose script? What? 40 grand. Cuando se utiliza como este caso el enfermero, que yo creo que a priori él debe tener por lo menos abuso a la sustancia, porque era evidente que se iban a dar cuenta, es evidente, no es una droga que tú no te vas a dar cuenta. Los efectos no se pueden disminuir. Si el fentanilo logra llegar a los jóvenes, ya sea de manera inyectable o en piedra, sus efectos pueden ser catastróficos. Se pierde toda voluntad sobre el cuerpo. Constantemente estamos trabajando en medidas de seguridad, como por ejemplo, aumento y reposición de la cámara de seguridad, cambio de la caja fuerte, capacitación de los funcionarios, refuerzo de los turnos de vigilancia, entre otras cosas. La asistencia pública entregó todos los antecedentes a la justicia e inició, paralelamente, un sumario administrativo tendiente a que este tipo de hechos no se repitan. De esta forma llegamos al final de esta edición de 24 Noche. Agradecemos su sintonía. Los invitamos a que sigan en compañía de TVN y Canal 24 Horas. Que estén bien. Buenas noches. Presentamos